Vivimos en una época en la que todos muestran sus logros, sus éxitos, sus momentos de gloria. Pero muy pocos hablan del camino real que hay detrás de cada victoria. El fracaso. Porque el fracaso no es lo contrario al éxito, es parte del mismo proceso. Es el maestro incómodo que nos obliga a mirar hacia adentro, a cuestionarnos, a reinventarnos. Y quienes logran entender su lenguaje, quienes aprenden a escucharlo sin rendirse, terminan descubriendo que dentro del fracaso habita un secreto poderoso. Ese secreto que puede ser la llave definitiva para alcanzar el triunfo real y duradero. Este libro no es una guía más de autoayuda ni una colección de frases motivacionales. Es una experiencia profunda, una invitación a que abraces lo que no salió como esperabas y lo conviertas en tu mejor aliado. A lo largo de estas páginas, recorreremos las sombras del error, la frustración, el rechazo, la caída, y te mostraremos cómo cada uno de esos momentos puede impulsarte si sabes interpretarlos. Porque todos los que hoy admiras, todos los que lograron cosas grandes, tuvieron que caer muchas veces antes de levantarse con fuerza. El secreto está en cómo lo hicieron. Si estás escuchando esto desde Audiomentores, queremos darte las gracias por estar aquí, por darte este tiempo para crecer, para transformarte. Este canal existe por y para ti. Cada contenido, cada libro, cada palabra está diseñada para ayudarte a despertar ese poder que llevas dentro. Si este libro te toca, si te aporta, si sientes que puede servirle a alguien más, te pedimos que apoyes el canal. Suscribiéndote, compartiéndolo, dejando tu comentario. Cada gesto suma para que podamos seguir creando. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta misión. Ahora sí, abramos la puerta al fracaso. Entremos sin miedo. Porque lo que vas a encontrar del otro lado puede cambiarlo todo. Capítulo 1. La mentira del éxito inmediato. Hay algo profundamente injusto en la manera en que el mundo moderno nos muestra el éxito. Las redes sociales, los titulares llamativos, los documentales inspiradores, todos parecen contar siempre la misma historia. Alguien tenía un sueño, trabajó duro, y de pronto, lo logró. Como si todo hubiera sido una línea recta hacia arriba, como si no hubieran habido tropiezos, noches en vela, lágrimas, dudas. Como si el éxito fuera el resultado natural e inevitable de una idea brillante o de una buena actitud. Pero lo que casi nadie muestra, y mucho menos celebra, es el fracaso. Y sin embargo, el fracaso es el verdadero inicio del camino. Nadie quiere fracasar. Desde pequeño se nos entrena para evitar el error, para temerle al no, al rechazo, a la caída. Se premia al que acierta, se castiga al que se equivoca. Y así, crecemos con la idea de que fallar es sinónimo de perder. De que si fracasamos, algo está mal con nosotros. Pero la realidad es otra. El fracaso no es un juicio sobre tu valor. Es simplemente una parte inevitable de cualquier proceso que vale la pena. No existe persona alguna que haya construido algo grande sin haber atravesado antes el vacío del error, del miedo, de sentirse perdido. Lo que ocurre es que nadie quiere mostrarse vulnerable. Vivimos en una cultura que idolatra la perfección, que premia la apariencia de tener todo bajo control. Y eso nos hace pensar que somos los únicos que estamos luchando, que estamos estancados, que no encontramos la salida. Nos comparamos con historias editadas, con versiones filtradas de la realidad. Vemos la cima, pero no el camino que llevó hasta ahí. Y entonces, cuando nos caemos, creemos que somos un fracaso. Pero lo que somos, en realidad, es humanos. Aprendiendo. Probando. Viviendo. El secreto del fracaso no está en evitarlo. Está en entenderlo. En darle un nuevo significado. Porque el fracaso no dice nada sobre tu capacidad, pero sí dice mucho sobre tu disposición a intentarlo. Nadie fracasa sin haberlo intentado. El fracaso es prueba de que te pusiste en marcha, de que saliste de tu zona de seguridad, de que apostaste. Y eso, ya en sí mismo, es un acto de valentía. Lo que destruye no es el error, sino la forma en que lo interpretamos. Si lo vemos como un final, nos detiene. Pero si lo vemos como un mensaje, como una señal, como un espejo, entonces nos transforma. El éxito inmediato es una ilusión peligrosa. Porque pone expectativas irreales sobre tus hombros. Porque si no lo logras rápido, empiezas a pensar que no sirves, que no tienes lo que hace falta. Pero lo cierto es que casi todo lo valioso toma tiempo. Requiere fricción. Requiere ensayo y error.
Requiere caer para volver a subir. Las personas más admirables que existen no llegaron lejos por no fracasar, sino porque se negaron a rendirse después de fracasar. Porque aprendieron a ver el error como parte del método, como parte del diseño. Y ese es el giro que queremos ofrecerte en este libro. Cambiar tu relación con el fracaso. Empezar a verlo como una herramienta. Como un maestro exigente, pero sabio. Porque cada vez que algo no funciona, se abre una oportunidad. Una oportunidad para revisar tus pasos, para ajustar tu estrategia, para descubrir una nueva versión de ti. El fracaso te empuja a la creatividad, a la humildad, al aprendizaje real. Te saca del piloto automático. Te obliga a detenerte, a mirar con más profundidad. Hay algo poderoso en reconocer que has fallado. Porque implica que estás siendo honesto contigo. Que no estás huyendo. Que estás dispuesto a mirarte de frente y seguir. Y en ese acto, en esa elección de continuar a pesar del golpe, comienza tu verdadera historia de éxito. No la que empieza con aplausos, sino la que se construye con cicatrices. La que no se cuenta en likes, sino en resiliencia. La que no necesita que todo salga bien para avanzar. El mundo necesita más historias reales. Más personas que hablen de sus fracasos sin vergüenza. Porque en esos relatos honestos está la verdadera inspiración. Nadie se conecta con una vida perfecta. Nos conectamos con quienes se caen y se levantan. Con quienes se muestran sin filtros. Con quienes no se rinden aunque tengan razones para hacerlo. Esas son las historias que encienden fuegos. Y tú, que estás aquí, leyendo esto, quizás estés en medio de un fracaso. O quizás temiendo uno. O tal vez estás mirando hacia atrás y ves todo lo que no funcionó. Déjame decirte algo. Eso no te define. Eso te construye. Si decides usarlo, si decides transformarlo, si decides no esconderlo, ese fracaso puede convertirse en el momento exacto donde todo comenzó a cambiar. Esto apenas empieza. Capítulo 2. Caer no es retroceder, es prepararse. Hay un instante en el que todo parece venirse abajo. En el que lo que construiste con tanto esfuerzo comienza a desmoronarse. Puede ser un negocio que no funcionó, una relación que se quebró, una oportunidad que se perdió. Y en ese momento, sientes que todo lo que hiciste fue en vano. Que cada paso que diste no te llevó a ninguna parte. Que el tiempo, el esfuerzo, la dedicación, se desvanecieron. Pero lo que no vemos al principio es que caer no siempre es retroceder. Muchas veces, caer es prepararse. Reaccommodar. Despota. Cuando caes, se rompe la ilusión de control. Y con ello, aparece la incomodidad. Pero también la posibilidad. Porque el suelo no solo duele, también enseña. Y lo que enseña no son teorías, son verdades que solo se revelan desde el fondo. Verdades como que no necesitas demostrarle nada a nadie. Que muchas veces intentaste encajar en un molde que no era el tuyo. Que buscaste el aplauso sin preguntarte si eso te hacía feliz. Caer te pone frente al espejo, sin disfraces, sin aplausos, sin distracciones. Y ahí comienza la transformación. El problema es que hemos sido entrenados para creer que avanzar es solo subir. Que éxito es sinónimo de crecimiento lineal. Pero la vida real no se mueve así. Es más como una montaña rusa, subidas, bajadas, giros inesperados. Y en esas bajadas, en esos momentos de caída libre emocional o profesional, es donde realmente se revela quién eres. No cuando todo está saliendo bien, sino cuando no sabes qué hacer con lo que está pasando. Ahí es donde aparece la versión de ti que importa. El que nunca cayó, nunca se empujó lo suficiente. Nunca salió del todo de su zona cómoda. Nunca probó los límites de su capacidad. Porque todo salto implica riesgo. Y donde hay riesgo, existe la posibilidad de fallar. Pero también existe la posibilidad de crecer. No puedes tener lo uno sin abrirte a lo otro. Por eso, en lugar de resistirte a la caída, aprende a mirar lo que está intentando decirte. ¿Qué parte de ti necesitaba quebrarse? ¿Qué versión de ti estaba agotada y ya no podía sostenerse? ¿Qué oportunidad estaba escondida detrás de ese aparente fracaso? A veces caemos porque el camino que estábamos siguiendo ya no tenía sentido, pero no lo queríamos aceptar. Caemos porque estábamos persiguiendo algo que en el fondo no era para nosotros, pero no sabíamos cómo detenernos. Y entonces la vida lo detiene por nosotros. Nos empuja a mirar distinto,
a cambiar de dirección, a soltar. Y aunque en ese momento parezca una pérdida, con el tiempo entendemos que fue una liberación. Hay personas que se levantan rápido, pero siguen corriendo en la misma dirección equivocada. Y hay otras que se toman su tiempo en el suelo, reflexionan, sienten, lloran si hace falta, y luego se levantan con una nueva claridad. Y esas personas avanzan de verdad. Porque no están huyendo del fracaso, lo están usando. Lo están convirtiendo en un paso más, no en una excusa para detenerse. Y eso hace toda la diferencia. En realidad, cada caída tiene un potencial oculto. Un regalo incómodo. Pero no todos lo abren. Algunos se quedan atrapados en la culpa, en la vergüenza, en la pregunta de ¿por qué a mí? Y mientras más te aferres a esa pregunta, más lejos estarás de la respuesta que de verdad importa. ¿Para qué fue esto? Ahí está la clave. Porque cuando cambias el por qué por el para qué, todo empieza a tener otro color. Ya no es solo un accidente. Es una herramienta. Cada gran historia de éxito que alguna vez hayas escuchado tuvo una etapa oscura, silenciosa, dolorosa. Un capítulo en el que nada parecía funcionar. Y fue justamente en esa etapa donde se forjó el carácter. Donde se tomó la decisión que cambiaría el rumbo. No fue en la cima, fue en el abismo. Y eso debe darte esperanza. Porque si hoy estás en ese abismo, significa que estás justo donde muchas otras personas exitosas estuvieron antes de despegar. No se trata de romantizar el sufrimiento. Caer duele. Duele el cuerpo, duele el alma. Pero si se trata de entender que el dolor no es el final. Que no estás roto, estás en construcción. Que hay un nuevo nivel de ti mismo que solo puede emerger después de haberte sentido vacío. Y que ese nuevo nivel no es más fuerte porque no siente miedo, sino porque ha aprendido a seguir adelante incluso con miedo. Caer te obliga a elegir. A decidir si te defines por lo que pasó o por lo que vas a hacer con eso. Y esa elección marca la diferencia entre estancarte o evolucionar. No es fácil. A veces tendrás que arrastrarte. A veces parecerá que no avanzas. Pero si sigues, si te permites el proceso, si no te juzgas por no estar donde imaginabas, vas a encontrar una fuerza que no sabías que tenías. La caída no es el final. Es una pausa que prepara el terreno para tu próxima gran versión. Y si decides abrazarla, en lugar de resistirla, descubrirás que nunca estuviste tan cerca de crecer como ahora. Capítulo 3. Lo que pierdes cuando tienes miedo de fallar. Hay un precio muy alto que pagamos cuando evitamos el fracaso a toda costa. No lo notamos al principio. Al contrario, creemos que estamos haciendo lo correcto. Tomar decisiones seguras, evitar riesgos innecesarios, mantenernos en la zona cómoda. Pero con el tiempo, empezamos a darnos cuenta de algo inquietante. No estamos avanzando. No estamos creciendo. Y lo más doloroso, no estamos viviendo como queremos. Porque cuando vives para no fallar, dejas de apostar. Y cuando dejas de apostar, te conviertes en espectador de tu propia vida. El miedo al fracaso es silencioso, pero dominante. Se infiltra en tus pensamientos cuando estás a punto de comenzar algo nuevo. Te susurra todas las razones por las que no va a funcionar. Te recuerda tus errores pasados como si fueran una sentencia. Te compara con los demás, con los que aparentemente sí lo logran. Y poco a poco, va moldeando tus decisiones. Te vuelve conservador, cauteloso, invisible. Ya no eliges desde el deseo, sino desde el temor. Ya no sueñas en grande, sino que te conformas con lo que parezca seguro. Y ese es el verdadero costo. No el fracaso en sí, sino todo lo que dejas de intentar por miedo a él. Las ideas que nunca desarrollas. Las palabras que nunca dices. Los proyectos que dejas para otro momento. Las relaciones que no te animas a construir. Los caminos que nunca exploras. Hay un cementerio invisible de sueños que nunca vieron la luz, no porque no fueran posibles, sino porque sus dueños tuvieron miedo de que no funcionaran. El miedo no solo te protege del dolor, también te roba la posibilidad. Lo más curioso es que ese miedo no se alimenta del presente, sino de una anticipación constante del futuro. No estás fallando ahora, pero imaginas que podrías hacerlo. Y eso basta para detenerte. Lo que temes no es el error, es la idea de lo que otros podrían pensar si fallas. Es la vergüenza. El juicio. El te lo dije de quienes nunca se atrevieron. Y así,
En lugar de construir tu vida, terminas diseñando una prisión donde todo está calculado para evitar el tropiezo. Pero esa prisión también evita el crecimiento, la sorpresa, la plenitud. Las personas más auténticas que vas a conocer en tu vida no son aquellas que nunca fallaron, sino las que ya no temen hacerlo. Porque entendieron que fracasar no les quita valor. Que no hay nada más humano, más honesto, más transformador que equivocarse y seguir. Y sobre todo, que la única forma real de avanzar es atravesando ese miedo, no rodeándolo. El miedo se disfraza de prudencia, pero en el fondo es un freno. Un filtro que distorsiona todo lo que ves, todo lo que crees que puede ser. Cada vez que eliges desde el miedo, te haces pequeño. No porque lo seas, sino porque estás actuando como si lo fueras. Pero cuando eliges desde la confianza, no la arrogancia, sino la confianza profunda en tu capacidad de adaptarte, de aprender, de reconstruirte si hace falta, todo cambia. No porque tengas garantías, sino porque decides vivir con el riesgo de que algo pueda salir mal, y con la certeza de que, incluso si pasa, vas a saber qué hacer con eso. Los errores duelen, sí. Pero el arrepentimiento de no haberlo intentado duele más. Y es más duradero. Un error te da experiencia, te hace más sabio, más resiliente. Un qué hubiera pasado si, te deja atrapado en un pasado que nunca existió. Y ese tipo de lamento es difícil de soltar. Porque siempre vuelve, en forma de pensamiento, de frustración, de nostalgia. No dejes que tu historia se llene de capítulos vacíos por miedo a escribir algo imperfecto. Tienes que preguntarte, ¿qué dejarías de hacer hoy si no tuvieras miedo de fracasar? ¿Qué decisiones cambiarías? ¿Qué ideas retomarías? ¿Qué partes de ti empezarías a mostrar? A veces no necesitamos grandes respuestas, solo la valentía de hacernos las preguntas correctas. Porque ahí, en esa incomodidad, comienza la transformación. Empiezas a notar que muchas de tus decisiones no venían del amor, ni del deseo, ni de la visión, venían del miedo. Y eso puede doler. Pero también libera. Porque si fue el miedo quien te trajo hasta acá, puedes elegir un nuevo guía. No existe éxito sin exposición. Sin incomodidad. Sin vulnerabilidad. Todo lo que vale la pena tiene un riesgo. Pero también tiene un sentido. Y vivir sin asumir ese riesgo es como estar en una sala de espera eterna. Viendo pasar oportunidades, viendo a otros avanzar, sin darte permiso a ti mismo. El fracaso no es tu enemigo. Tu enemigo es el miedo de que no puedas con él. Pero sí puedes. Semper pudist. Así que da el paso. Lánzate con todo. Y si fallas, que sea intentando algo que realmente querías. Que sea con el corazón lleno, con la energía puesta, con la intención clara. Porque incluso así, ya habrás ganado algo que el miedo nunca podrá darte: libertad. Capítulo 4. El punto de quiebre como puerta de entrada. Hay momentos en los que sentís que ya no podés más. Donde la presión es tan fuerte que tu cuerpo empieza a hablar por vos. No dormís bien, te cuesta respirar, te invade una sensación de agotamiento mental que no sabes de dónde viene. Te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Te preguntas si todo este esfuerzo vale la pena. Si realmente hay una salida. Si seguir tiene sentido. Ese es el punto de quiebre. El lugar donde algo dentro de vos está pidiendo cambiar. Y aunque no lo parezca, ese es uno de los momentos más poderosos que puede experimentar una persona. Nadie llega al punto de quiebre por casualidad. Se llega después de intentarlo muchas veces. Después de dar todo lo que tenía sin ver resultados. Después de sostener durante meses o años una estructura que ya no se aguanta. Se llega ahí cuando te das cuenta de que seguir como estás te cuesta más que el miedo a cambiar. Y es justamente ahí donde aparece una nueva posibilidad. Porque el punto de quiebre no es el final. Es una puerta de entrada. A otra manera de vivir. A otra versión de vos. A una vida más auténtica. Pero claro, en el momento no lo ves así. En el momento se siente como si todo estuviera derrumbándose. Y, en parte, es cierto. Lo que se está derrumbando es lo viejo. Las máscaras, los personajes que construiste para sobrevivir, las decisiones tomadas desde el miedo, las estructuras que ya no te representan. Todo eso empieza a colapsar. Y como todo lo viejo, resiste. Intenta sostenerse. Pero vos ya no sos el mismo. Algo cambió. Algo ya no encaja.
Y entonces, por más que intentes volver atrás, ya no podés. El punto de quiebre es irreversible. Y eso da miedo. Porque lo nuevo todavía no apareció. Estás en el medio. Sin suelo firme. Sin certezas. Solo con un cansancio que no se va y una intuición que te dice que no podés seguir igual. Esa es la parte más difícil. Porque todavía no tenés respuestas. Solo preguntas. Y mucha incertidumbre. Pero ahí, en esa fragilidad, en esa grieta emocional, es donde empieza la transformación. Donde se rompe la inercia. Donde algo adentro tuyo empieza a despertar. El punto de quiebre no te pregunta si estás listo. No te espera. No te avisa. Llega como una tormenta. Pero no viene a destruirte. Viene a limpiarte. A vaciar lo que ya no necesitas. A sacudirte el alma para que te animes a ser quien realmente sos. Y eso, aunque duela, es una bendición. Porque nadie cambia de verdad desde la comodidad. Cambiamos cuando ya no podemos seguir como estamos. Cambiamos cuando el precio de no hacerlo es demasiado alto. Es importante que entiendas esto. Estar quebrado no significa estar roto. Significa estar en el proceso de reconstruirte. De resignificar tu historia. De mirar tu vida desde otro lugar. Muchas veces, el dolor es el único lenguaje que tenemos para decirnos la verdad. Y si estás atravesando un punto de quiebre, es porque llegó el momento de escucharte. De frenar. De sentir. De volver al centro. De dejar de correr detrás de expectativas ajenas y preguntarte, por primera vez en mucho tiempo, ¿qué quiero yo? No tenés que tener todas las respuestas. Nadie las tiene. Solo tenés que permitirte atravesar el proceso. Sin apurarlo. Sin disfrazarlo. Sin minimizarlo. Este es tu momento. Tu silencio fértil. Tu caos creador. Lo que venga después de este punto, va a ser distinto. Porque ya no vas a tomar decisiones desde el mismo lugar. Porque ya no vas a traicionarte para agradar. Porque vas a haber entendido que caerse no es debilidad, es sinceridad. Y que tocar fondo puede ser el mejor impulso hacia la superficie. A veces, solo cuando todo se desarma podemos ver con claridad. Cuando ya no queda nada que demostrar. Cuando ya no hay fuerza para sostener lo que no somos. Ahí aparece la verdad. Y con ella, la libertad. La libertad de empezar de nuevo. De elegir desde otro lugar. De honrar lo vivido, pero sin quedarte atrapado en ello. De darte permiso para cambiar de rumbo. Para decir hasta acá. Para elegirte. El punto de quiebre te deja desnudo. Y eso da miedo. Pero también te da la oportunidad de vestirte con lo que realmente te representa. De dejar de actuar un personaje y empezar a escribir tu propia historia. Desde la honestidad. Desde la profundidad. Desde el coraje de haber tocado fondo y aún así decidir seguir. Si estás ahí, no estás solo. Muchos han pasado por ese lugar. Y muchos lo han transformado en el inicio de algo extraordinario. Vos también podés. No importa cuán rota parezca la historia, siempre se puede reescribir. Siempre. Capítulo 5. El fracaso no es personal. Hay una confusión muy común que destruye la autoestima de muchísimas personas. Creer que fracasar es lo mismo que ser un fracasado. Como si cada error definiera tu valor. Como si cada tropiezo hablara de quién sos en lo profundo. Y esa creencia, tan destructiva como silenciosa, termina convirtiendo cada paso en una carga. Porque no solo estás intentando avanzar, sino que además estás luchando contra la idea de que si fallas, vas a quedar marcado para siempre. Pero el fracaso no es personal. No es una condena. No es una etiqueta que llevas en la frente. Es una experiencia. Un evento. Una circunstancia específica, dentro de un contexto específico, en un momento determinado. No te define. No habla de vos como ser humano. Habla, si acaso, de lo que no funcionó. Y eso es valioso. Porque entender lo que no funcionó es el primer paso para construir algo que sí funcione. Lo peligroso es quedarte pegado a esa experiencia como si fuera una verdad absoluta. Como si ese momento definiera toda tu historia. Nos enseñaron a tomarnos el fracaso como algo personal. Desde chicos, cuando equivocarse en clase era motivo de burla. Cuando sacar una mala nota era motivo de castigo.
Cuando cometer un error no era una oportunidad de aprendizaje, sino una falla de carácter. Y crecimos con esa herida. Con esa presión constante de tener que demostrar. De no falla. De no equivocarnos nunca. Como si la perfección fuera la única vía aceptable para vivir. Pero eso es mentira. Nadie llega a ningún lado real sin haber fallado antes. Nadie construye algo auténtico sin haber atravesado momentos oscuros. Entonces, ¿por qué castigarnos tanto por fracasar? ¿Por qué convertir cada caída en un juicio sobre nuestra identidad? Tal vez porque no sabemos diferenciar lo que hacemos de lo que somos. Porque confundimos un resultado con nuestro valor. Porque nos cuesta entender que errar es parte del camino, no una desviación del mismo. Cuando alguien fracasa en un negocio, en una relación, en un proyecto, lo primero que hace es culparse. Se dice a sí mismo cosas terribles. No sirvo para esto. Siempre me pasa lo mismo. Soy un desastre. Pero esas frases no son verdad. Son distorsiones emocionales. Son ecos del miedo. Y el problema es que cuando internalizas ese tipo de mensajes, empezás a actuar en consecuencia. Te autolimitas. Te autoboicoteas. Te autosaboteas sin darte cuenta. Porque si crees que sos un fracasado, ¿para qué vas a intentarlo otra? Vez. ¿Para qué vas a arriesgarte? ¿Para qué vas a abrirte al mundo? El pensamiento se convierte en barrera. Y lo que era solo un evento aislado, se transforma en identidad. Pero eso puede cambiar. Podés empezar a mirar tu historia con más compasión. Podés separar lo que pasó de lo que sos. Podés aprender a decirte, eso no salió como quería, pero yo sigo teniendo valor. Imagina por un momento que tu vida es como un laboratorio. Un espacio donde podés probar, experimentar, ajustar. En un laboratorio, cuando algo falla, no se lo toma como una tragedia. Se lo toma como información. Como un dato clave para seguir avanzando. Esa es la mentalidad que transforma vidas. Porque te permite seguir. Te permite mirar el fracaso como un mapa, no como una cárcel. Te permite construir sobre él, no a pesar de él. Y eso cambia todo. Porque ya no te defendes del error, lo usas. Las personas que logran cosas extraordinarias no son las que nunca fallan. Son las que no se rompen cuando lo hacen. Son las que se reconstruyen. Las que miran el polvo en sus rodillas, se levantan, y siguen caminando con más claridad. No porque tengan una fórmula mágica, sino porque tienen la humildad de aprender. De asumir que fallar no los hace menos. Que caer no significa rendirse. Que tropezar no es sinónimo de fracaso, sino parte del ritmo de avanzar. Si hoy estás atravesando un momento en el que sentís que todo salió mal, no te castigues. No te encierres en esa narrativa. Permitite ver el cuadro completo. ¿Qué aprendiste? ¿Qué no volverías a hacer igual? ¿Qué parte de vos necesita sanar? Porque ahí, en ese proceso, hay algo profundamente valioso. Algo que no se ve desde afuera, pero que está creciendo en silencio. Tu resiliencia. Tu temple. Tu claridad. Tu profundidad. Y recordá esto. Nadie puede quitarte el valor que tenés. Ningún error, ningún rechazo, ninguna caída. Porque tu valor no se negocia. No depende de los resultados. Depende de tu presencia. De tu coraje. De tu autenticidad. Y eso, aunque a veces se esconda detrás del dolor, siempre está ahí. Capítulo 6. Dejar de resistirse al dolor para empezar a sanar. Una de las trampas más sutiles que enfrentamos cuando fracasamos es la necesidad urgente de salir del dolor lo más rápido posible. Numbers incomoda, numbers abruma, numbers asusta. Entonces buscamos distracciones, explicaciones rápidas, culpables, cualquier cosa que nos evite sentir lo que está pasando. Resistimos el dolor con todas nuestras fuerzas. Pero cuanto más lo resistimos, más crece. Porque lo que negás, te domina. Y lo que abrazás, te transforma. La mayoría de las personas no fracasan por el error en sí, sino por lo que hacen después. Por cómo tratan esa herida. Por cómo se hablan. Por cómo la esconden o la niegan. Y esa negación es lo que mantiene el sufrimiento activo. No el hecho, sino el juicio que construimos alrededor. No fue la caída lo que nos quebró, fue el rechazo a aceptar que habíamos caído. Ahí es donde comienza la verdadera sanación,
Cuando te das permiso para sentir todo, sin filtros. Cuando dejas de escapar. Cuando paras la lucha interna y decidís mirar al dolor a los ojos. Y no es fácil. Nadie nos enseña a hacerlo. Nos enseñan a disimular. A poner onda. A seguir como si nada. A tapar la angustia con productividad o con humor. Pero la verdad es que el dolor no desaparece porque lo ignores. Se esconde. Se acumula. Y en algún momento, te pasa factura. En el cuerpo, en la mente, en las relaciones. Por eso es tan importante permitirte el silencio. La pausa. El duelo. No como una derrota, sino como un acto de respeto hacia vos mismo. Estás pasando por algo profundo. No tenés que resolverlo todo ya. Solo tenés que estar presente con eso. El fracaso duele. Y está bien que duela. No lo niegues. No te digas que no deberías sentirte así. No te apures en estar bien. La ansiedad por recuperarte rápido muchas veces viene de la vergüenza. De esa idea absurda de que no deberías haberte equivocado. Pero sí debías. Porque eso te trajo hasta acá. Te cambió. Te mostró partes de vos que no conocías. El dolor te deja marcas, sí. Pero también abre puertas. Si lo permitís, el dolor se convierte en sabiduría. Te enseña a mirar distinto. A valorar de otra forma. A elegir con más conciencia. Aceptar el dolor no significa quedarte a vivir en él. Significa dejar de pelearte con lo inevitable. Significa abrirte a lo que ya está presente y dejar que te transforme. Y una vez que aceptas, aparece algo mágico, la claridad. Porque cuando bajas la resistencia, podés ver con más honestidad. Podés preguntarte cosas que antes no te animabas a responder. ¿Por qué me dolió tanto esto? ¿Qué parte de mí estaba esperando algo distinto? ¿Qué expectativas tenía? ¿Qué creencias me llevaron a este lugar? Y ahí descubrís que muchas veces lo que más nos duele no es la situación en sí, sino la historia que construimos alrededor. La narrativa. El esto no debería estar pasándome. El esto significa que no sirvo. Cuando soltás esa historia, el dolor cambia de forma. Ya no es un castigo. Es un llamado. Una oportunidad de evolución. Una transición. Y vos podés atravesarla sin tener que endurecerte, sin tener que cerrarte al mundo. Podés hacerlo con el corazón abierto. Es justamente en los momentos de mayor vulnerabilidad donde se revelan nuestras verdaderas fortalezas. No esas que mostramos al mundo, sino las que descubrimos en la oscuridad. La fuerza de sostenernos en medio del caos. La de mirar nuestra herida sin vergüenza. La de reconstruirnos con amor. Esa es la resiliencia real, no la que se apura en superar todo, sino la que se permite vivir cada emoción con profundidad y salir de ahí con una mirada más compasiva. Dejar de resistirte al dolor es un acto de coraje. Porque significa confiar en que vas a poder con eso. Que no te va a destruir. Que no necesitas anestesiarlo, ni esconderlo. Que podés estar ahí, atravesarlo, y salir más fuerte. Y esa confianza es lo que te permite volver a intentarlo después, sin miedo. Porque sabes que, pase lo que pase, tenés con qué sostenerte. No hay sanación sin presencia. No hay superación sin comprensión. No hay crecimiento sin dolor. Y cuanto antes abracemos esas verdades, más libres seremos. Porque dejar de resistirse no es rendirse, es empezar a sanar. Capítulo 7. El fracaso como expulsión de tu zona de confort. El fracaso, en muchas ocasiones, no es otra cosa que la vida obligándote a crecer. Es el empujón que no pediste pero que necesitabas. Es la ruptura de lo conocido, lo cómodo, lo seguro. Porque si somos honestos, todos tenemos una zona de confort. Un espacio mental y emocional donde todo es previsible. Ahí donde sabemos cómo movernos, cómo actuar, cómo responder. Puede ser un trabajo que ya no nos llena, una relación que ya perdió sentido, una rutina que nos adormece, pero nos da seguridad. Nos da esa falsa tranquilidad de lo controlado. Y entonces nos quedamos. Aunque por dentro algo se esté muriendo. Hasta que, un día, todo se derrumba. Algo sale mal. Muy mal. El plan no funciona. El proyecto se hunde. La relación explota. El cuerpo dice basta. Y ahí, en ese crujido brutal, el alma se despierta. Porque el fracaso, aunque duela,
aunque parezca una tragedia, es muchas veces una especie de rescate. Es una ruptura que te obliga a ver lo que no querías ver. A escuchar lo que venías silenciando. A moverte hacia donde no te animabas. Ese instante incómodo, ese sacudón que sentís como pérdida, suele ser un grito profundo del universo, o de tu propia conciencia, que te dice, ya no podés seguir acá. Este lugar ya no es para vos. Y sí, da miedo. Porque te expulsa de la estructura. Te deja sin referencias. Pero también te regala una posibilidad. Empezar a vivir de verdad. La zona de confort no es cómoda porque sea feliz. Es cómoda porque es conocida. Y el cerebro ama lo conocido, aunque duela. Porque lo puede predecir. Lo puede controlar. Pero lo conocido también puede ser una cárcel. Una jaula mental que limita tu crecimiento, tu creatividad, tu expansión. Y el fracaso viene, muchas veces, a romper esos barrotes. Te muestra que algo no está funcionando, no para que sufras, sino para que despiertes. Para que tomes decisiones más alineadas. Para que dejes de postergar tu evolución. Y entonces empezás a ver distinto. Empezás a cuestionar. A preguntarte, ¿qué estaba sosteniendo que ya no tiene sentido? ¿Qué parte de mí estaba actuando desde el miedo? ¿Qué deseo real estaba reprimiendo? Porque cada vez que fracasás, algo dentro tuyo se reacomoda. El ego se desarma un poco. Las expectativas ajenas pierden fuerza. La máscara cae. Y aparece lo auténtico. Sí, duele. No vamos a romantizarlo. El cambio no siempre es suave. Pero el dolor no es el enemigo. El verdadero enemigo es quedarte donde ya no perteneces. Es mentat. Es seguir sosteniendo estructuras por miedo a lo nuevo. Ahí sí te perdés. Ahí sí te apagás. Ahí sí empezás a vivir una vida que no es tuya. Hay personas que, después de su mayor fracaso, encontraron su mayor propósito. Que luego de ser despedidas, crearon su empresa. Que después de un divorcio, descubrieron quiénes eran realmente. Que tras una pérdida, conectaron con su poder más profundo. ¿Por qué? Porque el dolor los obligó a moverse. Porque se vieron en una situación límite que los hizo replantearse todo. Y en ese vacío, descubrieron un espacio sagrado para reinventarse. No hace falta esperar a que todo se derrumbe para cambiar. Pero si ya te caíste, si ya fracasaste, entonces aprovecha ese golpe. Úsalo. Capitalízalo. Pregúntate, ¿qué me está queriendo mostrar esta caída? ¿Qué versión de mí están haciendo ahora? ¿Qué parte de mi vida necesita una revolución? Porque cada fracaso es un parteaguas. Un punto sin retorno. Después de eso, ya no sos el mismo. Y esa diferencia, si la trabajas con conciencia, puede ser la puerta a tu mejor etapa. No te resistas al cambio que el fracaso trae. No te aferres a lo que ya no te sirve solo porque es lo único que conoces. Lo nuevo, lo mejor, lo más auténtico, está más allá del miedo. Está del otro lado de tu zona de confort. Y para llegar ahí, muchas veces hay que atravesar la oscuridad. Pero esa oscuridad no viene a castigarte. Vina preparat. Porque lo que se viene, si lo sostenés, si lo abrazás, si lo atravesás con coraje, puede ser extraordinario. No sos tus fracasos. Sos lo que haces con ellos. Y si elegís crecer, entonces no fue una caída, fue un nacimiento. Capítulo 8. La soledad del fracaso y el encuentro contigo mismo. Hay un tipo de soledad que solo se siente cuando fracasás. No es la misma que cuando estás físicamente solo. Es una soledad emocional, psicológica. Un silencio denso que cae después de la tormenta. Un vacío que llega cuando todo lo que intentaste no funcionó, y los aplausos se detienen, y las miradas se desvían, y los mensajes desaparecen. Es ahí, en ese hueco, donde muchos sienten que no tienen nada. Pero es ahí, también, donde podés descubrirlo todo. Porque la soledad que viene con el fracaso no es enemiga. Es reveladora. Te despoja de todo lo superfluo. Te quita el ruido. Las validaciones. Los personajes. Y si te animas a quedarte un rato en ese espacio, sin correr, sin taparlo, sin distraerte, vas a escuchar tu propia voz. Esa que estuvo callada mucho tiempo. Esa que sabía. Esa que no necesita demostrarle nada a nadie. La mayoría de las personas le tienen miedo a esa soledad. Por eso, después de fracasar,
Corren a llenarse de actividades, de compromisos, de redes sociales, de nuevas metas, de cualquier cosa que las mantenga ocupadas. Porque estar solo, en silencio, con uno mismo, puede ser aterrador si no sabes quién sos. Si todo tu valor estaba puesto en los resultados, en los logros, en los me gusta. Y cuando eso se cae, sentís que no queda nada. Pero eso no es verdad. Queda lo más importante, vos. Es en esa quietud donde aparecen las preguntas que antes no te hacías. ¿Qué quiero realmente? ¿Para quién estaba haciendo todo esto? ¿Cuánto de lo que perseguía era mío y cuánto era prestado? Y aunque duelan, aunque incomoden, esas preguntas son la llave. Porque no se trata solo de levantarte del fracaso y volver a intentarlo. Se trata de reconstruirte con verdad. De no volver a inventarte una identidad vacía solo para evitar sentir. El fracaso te deja solo, sí. Pero también te deja libre. Libre de expectativas ajenas. Libre de roles que ya no te representan. Libre de exigencias que te estaban enfermando. Y con esa libertad viene una oportunidad inmensa. Reencontrarte. Con tu esencia. Con tus deseos más profundos. Con tu propósito. Ya no estás actuando para la tribuna. Estás reconstruyéndote desde adentro. Y eso, aunque sea lento, aunque no sea glamoroso, es profundamente poderoso. Muchos de los grandes cambios en la historia personal de las personas comenzaron en un momento de soledad después del fracaso. Cuando ya no había nadie para aplaudir. Cuando el teléfono no sonaba. Cuando nadie esperaba nada de ellos. Porque ahí es donde te volvés real. Donde podés mirarte sin máscaras. Donde podés preguntarte, sin necesidad de quedar bien, ¿qué quiero crear ahora, para mí? Y desde ese lugar, todo lo que venga tiene otra fuerza. Otra coherencia. Otra raíz. No tenés que temerle a esa etapa. No tenés que huir. La soledad no es el final. Es el laboratorio de tu transformación. Es el espacio sagrado donde se cocina lo que viene. Aprovechala. Camina en ese silencio con curiosidad. Observe a loquia pass. Permitite llorar si lo necesitas. Permitite sentir beer. Permitite perdonati. Todo eso es parte del proceso. No hay nada que esconder. No hay nada que apparar. Estás volviendo a vos. Y no hay viaje más valiente que ese. Más adelante volverás a construir. Volverás a compartir. Volverás a mostrarte al mundo. Pero esta vez, con otra energía. Con otra verdad. Con otra madurez. Porque pasaste por el fondo. Porque te quedaste cuando todos se fueron. Porque no necesitaste reflectores para ser vos mismo. Y eso te convierte en alguien imparable. Capítulo 9. Cuando perdés todo y descubrís que no eras eso. Hay momentos en los que la vida se encarga de arrancarte todo. Las relaciones, el estatus, la seguridad, el dinero, el rumbo. De pronto, todo lo que creías que te definía desaparece. Es violento. Es desconcertant. Sentís que te arrancaron la piel, que quedaste expuesto, sin nada. Como si te hubieran borrado del mapa. Lo que eras, lo que hacías, lo que proyectabas, ya no existe. Y entonces llega esa pregunta que arde en el pecho, ¿y ahora quién soy? Ese es uno de los momentos más crudos pero más honestos que se pueden vivir. Porque ahí, sin adornos, sin títulos, sin rutinas, sin validaciones externas, tenés que enfrentar una verdad profunda. Vos no sos lo que hacés. No sos lo que tenés. No sos lo que lográs. Sos otra cosa. Algo más esencial. Más invisible. Más real. Pero cuesta verlo porque crecimos creyendo que nuestra identidad se construía desde afuera. Que éramos valiosos si funcionábamos. Si producíamos. Si éramos útiles. Y cuando eso se cae, parece que se cae todo. Pero no se cae todo. Solo se cae la mentira. Perderlo todo te enfrenta a una especie de muerte simbólica. Pero como toda muerte, también es una puerta. Una transición. Un paso a otra forma de vivir. Porque en medio del caos, cuando ya no podés sostener ninguna estructura, aparece algo radical, la posibilidad de ser sin tener que aparentar. De existir sin la necesidad de rendirle cuentas a nadie. De elegir desde el deseo y no desde la obligación. Ese tipo de vacío no se llena con más cosas. No se resuelve con productividad.
Se atrevisa. Se habita. Se escucha. Y ahí, en ese silencio, puede que empieces a ver cosas que antes ignorabas. Tal vez notes que estabas sosteniendo un personaje agotado. Tal vez te des cuenta de que esa relación que perdiste no te hacía bien. Tal vez entiendas que ese trabajo que tanto te dolió dejar ya no tenía sentido. Y quizás empieces a sentir una calma rara, una quietud distinta, una intuición que dice, era necesario. Porque lo que se fue, aunque doliera, liberó espacio. Y ahora tenés un terreno fértil. No para volver a sembrar lo mismo, sino para crear algo nuevo. Algo más honesto. Algo más tuyo. Ya no estás repitiendo el guión que te enseñaron. Ya no estás cumpliendo con el mandato. Estás eligiendo. Estás recordando quién eras antes de que el mundo te dijera quién debías ser. Y eso es revolucionario. No estamos acostumbrados a vivir desde ese lugar. Numbers da vertigo. Numbers da miedo. Queremos certezas. Queremos estructuras. Pero la libertad de saber que podés ser sin nada es incomparable. Porque si ya tocaste fondo y descubriste que seguías vivo, entonces ya nada te detiene. Ya no hay miedo a perder. Porque sabes que no eras eso. Que siempre fuiste más. Que todo lo que viene ahora, lo vas a construir desde una base mucho más sólida, vos mismo. Y desde ahí, desde ese centro interno, todo cambia. Ya no te desesperas por encajar. Ya no necesitas ser aprobado. Ya no actúas por inercia. Ahora decidís. Elegis. Construís desde una conciencia distinta. Y aunque el camino no siempre sea claro, es verdadero. Es tuyo. Porque cuando perdés todo y descubrís que no eras eso, lo que aparece es lo real. Lo esencial. Lo que nadie te puede quitar. Lo que siempre estuvo ahí, esperando que lo escuches. Y esa voz, esa verdad interna que brota en el silencio, es la que te va a guiar de ahora en adelante. No el ruido. No el miedo. No las exigencias. Tu voz. Esa que el fracaso reveló. Esa que estaba esperando que soltaras todo para poder hablar. Capítulo 10. Las heridas que te convierten en maestro. Hay un punto en la vida donde dejas de esconder tus heridas y empezás a honrarlas. No porque te guste haberlas vivido. No porque el dolor sea romántico. Sino porque entendés que cada cicatriz cuenta una historia. Y esa historia, si la asumís con dignidad, te convierte en alguien capaz de ayudar a otros. Porque solo quien ha caminado por la oscuridad puede sostener a otro en su noche. Solo quien ha caído sabe cómo tender la mano desde un lugar sincero. Solo quien ha sentido el vacío puede hablar de plenitud sin que suene a frase de libro de autoayuda. Las heridas que deja el fracaso no son solo marcas de sufrimiento. Son pruebas de transformación. Cada vez que algo se rompe, se abre la posibilidad de reconstruir. Pero no igual. Sino mejor. Más profundo. Más real. Más humano. Y ese proceso, aunque duela, es el que te vuelve sabio. No por acumular teorías. No por repetir fórmulas. Sino porque lo viviste en carne propia. Porque atravesaste la tormenta y aprendiste a respirar bajo la lluvia. Mucha gente se pasa la vida tratando de ocultar sus fracasos. Les da vergüenza. Piensan que es señal de debilidad. Que si los demás se enteran, van a perder valor. Pero es al revés. Lo que te hace valioso no es tu capacidad de mostrarte perfecto. Es tu capacidad de ser auténtico. De decir, sí, me equivoqué. Sí, me caí. Sí, me rompí. Pero acá estoy. Aprendí. Y ahora puedo compartir lo que descubrí. Ese tipo de autoridad no se compra. No se estudia. No se actúa. Se gana. A fuerza de experiencia, de introspección, de humildad. Porque el fracaso te baja del pedestal. Te enfrenta con tu humanidad. Te obliga a mirar tus sombras. Y si en lugar de taparlas, las iluminas, entonces te transformas. No en alguien superior, sino en alguien disponible. Y eso, hoy más que nunca, es necesario. Vivimos en una era de apariencias. Todo parece perfecto. Las redes sociales están llenas de vidas editadas, de éxitos instantáneos, de felicidad sin pausa. Pero la verdad es otra. Todos luchan con algo. Todos tienen miedo. Todos cargan heridas. Y si vos te animás a mostrar las tuyas con honestidad,
podés generar un impacto enorme. Porque abrís un espacio de verdad, de alivio, de conexión. Lo más interesante es que muchas veces, lo que más te dolió en la vida termina siendo el área donde más podés ayudar a otros. Si sufriste rechazo, podés hablar de pertenencia. Si pasaste por pérdidas, podés acompañar a quienes están transitando duelos. Si sentiste ansiedad, podés compartir tu camino hacia la calma. Y no desde la teoría, sino desde la vivencia. Desde la presencia. Desde el ejemplo. Ser maestro no es ser perfecto. Es ser coherente. Es haber bajado al infierno y haber vuelto con herramientas. Es haber estado perdido y haber encontrado un norte. Es haber sentido miedo y haber avanzado igual. Y desde ahí, desde esa historia real, podés inspirar. Podés enseñar. Podés transformar. No desde el ego. No desde la superioridad. Desde la compasión. Cada cicatriz que llevas tiene un valor. No como trofeo. No como símbolo de sufrimiento. Sino como recordatorio de que sobreviviste. De que creciste. De que ahora sabes algo que antes no sabías. Y eso, si lo compartís con amor, se convierte en medicina para otros. No te avergüences de tus heridas. No las escondas. No las niegues. Son parte de tu camino. Y si las honras, si las integras, si las usas para servir, entonces el fracaso deja de ser una caída. Se convierte en una iniciación. En un entrenamiento. En una maestría silenciosa que te permite acompañar con verdad, hablar con profundidad y vivir con propósito. Capítulo 11. Cuando dejas de luchar y empiezas a fluir. Hay un momento en la vida en el que te cansas de pelear. No porque hayas perdido, sino porque comprendes que estabas luchando por lo que no era para ti. Estabas forzando puertas que no se abrían, invirtiendo energía en relaciones que no te aportaban, insistiendo en caminos que te llevaban al desgaste. Y un día, simplemente te detienes. No porque te hayas rendido, sino porque reconoces que seguir empujando no es lo mismo que avanzar. Y ahí comienza un cambio profundo. Dejas de moverte por inercia, por miedo o por presión, y empiezas a vivir desde otro lugar. Desde la confianza, no desde la resistencia. Durante mucho tiempo nos han dicho que el esfuerzo lo es todo. Que si no luchas, no mereces. Que si no duele, no vale. Pero la experiencia enseña que hay batallas que se ganan soltando, no apretando. Que hay logros que solo llegan cuando dejas de perseguirlos desde la ansiedad. Que el verdadero crecimiento no ocurre en la tensión, sino en el equilibrio. Y ese equilibrio nace cuando aceptas lo que es y dejas de desgastarte tratando de que sea otra cosa. Fluir no significa no hacer nada. No es esperar que todo se acomode mágicamente. Fluir es estar presente, es actuar desde la serenidad, es responder en lugar de reaccionar. Es reconocer que no todo depende de ti, y aún así, dar lo mejor de ti. Es moverte con conciencia, sin quedarte atrapado en la rigidez de lo que debería ser. Cuando dejas de luchar, te das cuenta de cuánta energía estabas perdiendo. Energía mental, emocional, física. Energía que podrías haber estado usando para crear, para aprender, para disfrutar. Pero estabas ocupado resistiéndote. Peleando con lo que ya era evidente. Apegado a ideas, personas o resultados que no te correspondían. El acto de soltar no siempre es fácil, pero es liberador. T. Devwelvety. Te devuelve la claridad. Te permite ver lo que antes no veías porque estabas cegado por la necesidad de controlar. El control es una ilusión. Y cuanto antes lo aceptes, antes empiezas a vivir con ligereza. No se trata de vivir sin dirección, sino de avanzar con flexibilidad. De entender que los planes pueden cambiar, que no todo será como lo imaginaste, y que eso no es un fracaso. Es parte del camino. Y muchas veces, ese desvío que no esperabas te lleva justo al lugar que necesitabas. Cuando fluyes, no estás pasivo. Estás atento. Estás alineado. Estás disponible. Y desde ese estado, las decisiones que tomas ya no vienen del miedo, sino de la convicción. Ya no estás actuando por presión externa, sino desde una conexión interna. Y esa diferencia lo cambia todo. El mundo está lleno de ruido, de urgencia, de exigencias. Y en medio de eso, fluir parece una locura. Pero es precisamente por eso que es tan necesario.
Porque te devuelve a lo esencial. Porque te saca del piloto automático. Porque te enseña que tu valor no está en cuánto haces, sino en cómo lo haces. En la calidad de tu presencia. En la paz que llevas dentro. No es fácil. A veces dudarás. A veces querrás volver al viejo impulso de luchar, de forzar, de empujar. Pero si has saboreado aunque sea un instante de esa libertad que nace cuando fluyes, sabrás que ese es el camino. Que no estás aquí para sufrir, sino para aprender. Y que cada vez que eliges la calma por encima del caos, estás creciendo. Estás sanando. Estás avanzando. Dejar de luchar no es rendirse. Es despertar. Es elegir con conciencia dónde sí vale la pena poner tu energía. Y cuando lo haces, descubres algo maravilloso. La vida no siempre necesita que la empujes. A veces, solo necesita que te pongas en sintonía con ella. Capítulo 12. La caída que te enseña a volar. Hay momentos en los que todo parece desmoronarse. La estabilidad que pensabas tener desaparece, las certezas se desvanecen, y sientes que estás cayendo en un abismo sin fondo. Esos momentos duelen. Se sienten injustos. Innecesarios. Pero, en realidad, muchas veces son el inicio de algo más grande. Porque solo cuando se derrumba lo que no te pertenece, aparece el espacio para construir lo que sí. No es fácil aceptar eso cuando estás en medio de la tormenta. Cuando no entiendes por qué algo que parecía funcionar se rompe. Cuando todo lo que dabas por sentado deja de responder. Pero es ahí, justo ahí, donde se esconde la semilla del crecimiento. Nadie quiere caer, pero a veces es necesario tocar fondo para descubrir una fuerza que no sabías que tenías. Para mirar en una dirección nueva. Para despertar de una vida que habías construido por costumbre, por miedo o por la necesidad de agradar. Las caídas te confrontan con tu verdadero yo. Tiki tan lo superficial. Te muestran lo esencial. Te hacen preguntarte quién eres cuando ya no tienes lo que te definía. Y esa pregunta, aunque incomode, es valiosa. Porque desde ahí, desde esa vulnerabilidad total, nace una versión más auténtica de ti. No se trata de glorificar el sufrimiento. No se trata de romantizar las crisis. Se trata de entender que cada ruptura trae consigo una invitación, la de mirar hacia adentro, la de transformar tu manera de vivir, la de construirte desde un lugar más firme. Las personas que han aprendido a volar no son las que nunca cayeron. Son las que se levantaron una y otra vez. Las que hicieron del dolor una fuente de sabiduría. Las que decidieron no quedarse en el suelo, sino usar ese mismo suelo como impulso. Hay una lección escondida en cada fracaso. Una verdad que no se ve a simple vista, pero que se revela cuando estás dispuesto a escuchar. Y esa lección puede cambiar tu vida, si la aceptas. Tal vez no entiendas por qué ocurrió lo que ocurrió. Tal vez aún duela. Pero si te das permiso para sentir, para reflexionar, para reconstruir con calma, un día mirarás atrás y verás que esa caída fue necesaria. No deseada. No buscada. Pero sí necesaria. Muchos de los que hoy inspiran, motivan o transforman a otros, lo hacen porque antes conocieron el vacío. Porque pasaron por momentos donde pensaron que todo había terminado. Porque descubrieron, en su propia carne, lo que significa perderse para volver a encontrarse. Y eso no se aprende en los libros. Se aprende en la vida. En la experiencia cruda. En la soledad que te obliga a escuchar tu voz interior. En el silencio que te conecta con lo que de verdad importa. Lo hermoso de todo esto es que no necesitas tener todas las respuestas. No necesitas entenderlo todo ahora. Solo necesitas mantener la fe en que esto también pasará. En que no todo lo que parece una pérdida lo es. En que puedes reconstruirte con más fuerza, más claridad, más propósito. Cuando logras salir de una caída con el corazón más abierto y la mente más despierta, entiendes algo profundo. Nunca caíste para quedarte abajo. Caíste para aprender a volar. Para soltar lo que no te dejaba avanzar. Para descubrir que el suelo no es el final, sino el punto de partida. Nadie sale de una tormenta igual que como entró. Y eso está bien. Porque no viniste a esta vida a mantenerlo todo intacto. Viniste transformat. A reinventat. A hacer de cada caída una oportunidad para volar más alto. Capítulo 13. La decisión que lo cambia todo. Hay un momento, en medio del caos o de la calma, en el que decides dejar de vivir en piloto automático.
en el que algo dentro de ti se enciende, no como un grito, sino como un susurro firme que dice, ya es suficiente. Suficiente de dejar pasar oportunidades. Suficiente de sabotearte. Suficiente de decirte que no estás listo. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, tiene un poder inmenso. Es la chispa que puede cambiar el rumbo de tu vida. No necesitas que todo esté perfecto para tomar esa decisión. De hecho, rara vez lo estará. No necesitas estar completamente preparado, ni tener garantías, ni esperar a que desaparezca el miedo. Solo necesitas darte el permiso de avanzar a pesar de todo. De elegirte. De apostar por ti. Porque, si esperas a que no haya dudas, nunca lo harás. El miedo no desaparece. Se transforma. Y esa transformación comienza cuando decides que, aunque esté ahí, ya no va a mandarte. La mayoría de las personas esperan un momento mágico. Una señal. Un giro de suerte. Pero ese momento rara vez llega solo. Eres tú quien lo provoca. Eres tú quien, con una decisión firme, convierte el punto de quiebre en un punto de partida. Esa decisión puede ser silenciosa, pero se siente con fuerza. Es como un acuerdo que haces contigo mismo, dejar de ser espectador y comenzar a ser protagonista. Tal vez nadie lo note al principio. Tal vez sigas yendo al mismo trabajo, viviendo en la misma casa, rodeado de la misma gente. Pero por dentro, algo cambió. Y ese cambio lo cambia todo. Porque cuando decides vivir con intención, tu energía cambia. Tus elecciones cambian. Tus límites cambian. Ya no reaccionas por inercia, sino que actúas con propósito. Ya no haces lo que toca, sino lo que eliges. Esa decisión no es un evento único. Es un hábito. Es una práctica diaria. Cada vez que eliges no volver al lugar que te hirió, estás decidiendo. Cada vez que dices no a lo que no resuena contigo, estás construyendo esa nueva vida. Cada vez que das un paso aunque tiemblen tus piernas, estás reafirmando tu camino. Y en esa constancia silenciosa, en ese compromiso contigo mismo, nace una nueva realidad. Tampoco se trata de convertirte en alguien diferente. No necesitas ser otro. Necesitas volver a ti. A tu esencia. A esa parte de ti que ha estado esperando que dejes de ocultarla. Que dejes de silenciarla para encajar. Porque, en el fondo, siempre lo supiste. Tu crecimiento no está en convertirte en otra persona, sino en atreverte a ser completamente tú. Y cuando tomas esa decisión, el entorno empieza a reflejarlo. Las personas cambian. Algunas se alejan. Otras llegan. Las oportunidades aparecen. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque tú estás vibrando distinto. Ya no estás pidiendo permiso. Ya no estás esperando validación. Estás caminando con dirección. Con identidad. Con propósito. Esa es la decisión que lo cambia todo. No porque todo sea más fácil desde ese día. Sino porque, desde ese día, dejas de huir de ti. Y cuando dejas de huir, por fin puedes avanzar. Capítulo 14. Donde antes veías fracaso, ahora ves fundamento. Cuando piensas en tus caídas, lo primero que suele venirte a la mente es una sensación amarga. Un nudo en el estómago. Un recuerdo que quizás preferirías enterrar. Sin embargo, con el tiempo y la distancia, lo que antes parecía un error catastrófico empieza a revelarse como un punto de partida. No por arte de magia, sino porque tu visión ha cambiado. Tu conciencia ha madurado. Y lo que dolía ahora enseña. Al mirar atrás, descubres que todo aquello que llamaste fracaso fue, en realidad, el suelo donde comenzaron a crecer tus raíces. Porque los logros no son los únicos que te definen. Lo hacen también las veces que tropezaste, las veces que te equivocaste, las veces que te rompiste por dentro. Y más aún, las veces que decidiste volver a levantarte. Es en esos momentos donde te descubriste realmente. Donde empezaste a entender quién eras cuando ya no quedaba más que tú. Cuando todo se cae, cuando el ruido desaparece, cuando no queda más opción que enfrentarte a tu reflejo, surge algo nuevo. No es inmediato. No es cómodo. Pero es real. Es una voz interna que se hace fuerte entre los escombros. Es la determinación que nace del vacío. La claridad que llega solo cuando te has quedado sin excusas, sin máscaras, sin pretextos. Y ahí, en ese silencio crudo, nace la autenticidad.
La base de todo. Lo más curioso del fracaso es que muchas veces no es tal cosa. Es simplemente la vida diciéndote que ese no era el camino. Que estabas insistiendo donde ya no había nada. Que te habías olvidado de ti mismo en el proceso. Pero no lo hace con crueldad. Lo hace con sabiduría. Te quita lo que no te construye. Te empuja hacia lo que sí. Aunque al principio no lo entiendas. Aunque al principio duela. Cuando logras dejar de ver el fracaso como una sentencia, y empiezas a verlo como una etapa, cambia todo. Tu historia se resignifica. Ya no te ves como alguien que ha perdido. Te ves como alguien que ha vivido. Que ha aprendido. Que ha tenido el coraje de intentarlo. Que ha sido lo suficientemente valiente como para equivocarse, y también como para seguir adelante. Ese cambio de perspectiva no solo alivia. Transformer. Porque ya no temes tropezar. Sabes que puedes con eso. Sabes que incluso desde lo más bajo, puedes volver a crecer. Y no de cualquier manera. Crecer con raíces más profundas, con visión más clara, con propósito más firme. Los cimientos más fuertes no se ven. Están debajo. Sostenidos por todas esas experiencias que no salieron como esperabas. Por todas esas veces que te quebraste en silencio. Por todos esos días en los que nadie aplaudía, pero tú seguiste. Es ahí donde nace lo inquebrantable. Hoy puedes mirar hacia atrás y entender. Que no todo fue para perder. Que no todo fue una equivocación. Que muchas cosas dolieron, sí, pero también te moldearon. Te convirtieron en alguien más auténtico. Más consciente. Más libre. Y eso es lo más valioso de todo. Porque cuando construyes desde el fondo, ya no te detiene cualquier viento. Ya no te derrumba cualquier tropiezo. Ya no necesitas. Apparenter. Sabes quién eres. Sabes de dónde vienes. Y, sobre todo, sabes hacia dónde vas. Capítulo 15. Cuando dejas de fingir, empiezas a brillar. La sociedad nos ha enseñado a fingir. A mostrar solo las partes que agradan, que encajan, que no incomodan. A vestirnos de sonrisas aunque por dentro estemos cayendo. A decir que todo está bien cuando claramente no lo está. Y lo hacemos por costumbre, por miedo, por esa creencia implantada de que ser uno mismo puede costarte el rechazo. Pero hay un momento en la vida, uno muy potente, en el que decides dejar de fingir. En el que te cansas de actuar. Y en ese instante, sin darte cuenta, empieza la verdadera libertad. Finger cancer. Pacer. Se convierte en una carga constante que roba energía, creatividad, autenticidad. No hay nada más agotador que vivir interpretando un personaje. Uno que quizás te ha dado aprobación, pero que no se parece en nada a quien realmente eres. Y ese desajuste, esa distancia entre lo que muestras y lo que sientes, termina pasándote factura. Porque una parte de ti sabe la verdad. Y esa parte, si la ignoras demasiado tiempo, empieza a gritar. Primero con incomodidad. Luego con tristeza. Después con ansiedad, con frustración, con una sensación de estar atrapado. Pero cuando dejas de fingir, algo poderoso sucede. No ocurre con ruido ni con dramatismo. Ocurre en lo cotidiano. En una conversación donde ya no ríes por compromiso. En un día donde decides ponerte lo que tú quieres, no lo que esperas que guste. En una elección profesional que responde a tu esencia, no a lo que otros esperarían. En una manera de estar donde ya no necesitas defenderte, ni justificarte, ni aparentar. Solo, sir. Y ser uno mismo no es rebelarse contra todo. No es vivir gritando quién eres. Es más silencioso, más sereno. Es caminar con firmeza sin necesidad de demostrar. Es entender que no todos te van a entender, pero que ya no estás dispuesto a traicionarte para ser entendido. Es aceptar que habrá quien se aleje, pero que también llegará gente nueva. Gente que no te pide máscaras. Gente que te ve y te elige, no por lo que pareces, sino por lo que eres. Cuando dejas de fingir, empiezas a brillar. Porque la energía que antes usabas para mantener una imagen, ahora la puedes usar para crear, para conectar, para construir una vida con sentido. Ya no te mueves desde el miedo, sino desde la intención. Ya no eliges desde la escasez, sino desde la verdad. Y eso cambia por completo el rumbo. El brillo del que hablo no es superficial. No es una sonrisa forzada ni una apariencia pulida.
Es un fuego interno que se enciende cuando todo en ti está alineado. Cuando ya no hay contradicción entre lo que sientes, piensas y haces. Es un magnetismo natural que aparece cuando estás en paz contigo, cuando no te escondes, cuando te expresas desde el alma. Mucha gente teme ser auténtica porque cree que va a perder cosas. Y sí, puede que pierdas algunas. Pero lo que ganas es infinitamente más valioso. Ganas paz. Ganas coherencia. Ganas relaciones más sinceras. Ganas la capacidad de escucharte. Ganas una vida que realmente se siente tuya. Y eso no tiene precio. Porque vivir fingiendo es existir a medias. Pero vivir desde tu verdad es empezar a florecer. No de golpe, no sin miedo. Pero sí con sentido, con profundidad, con alma. Así que si estás en ese punto de quiebre donde ya no puedes más con las apariencias, escúchate. Tu alma no está equivocada. Tu incomodidad es una señal. Estás listo para soltar la máscara. Para volver a ti. Para brillar de verdad. Capítulo 16. El secreto está en seguir aunque nadie aplauda. Hay un momento, cuando estás comprometido con tu crecimiento, en el que te das cuenta de que la mayoría de los avances más importantes suceden en silencio. Sin aplausos. Sin reconocimientos. Sin likes. Sin testigos. Y es ahí donde muchos abandonan. No porque no estén avanzando, sino porque esperan validación externa para seguir. Pero el verdadero cambio ocurre cuando decides continuar incluso cuando nadie te está mirando. Incluso cuando no hay premio, ni ovación, ni público. El secreto está ahí, en seguir aunque nadie aplauda. El proceso de transformación personal no es un escenario. Es un camino solitario muchas veces, lleno de dudas, de días grises, de momentos en los que te preguntas si realmente vale la pena. No es glamoroso. No es perfecto. Es humano, real, lleno de pequeñas batallas internas que la mayoría no ve. Pero tú sí. Y por eso, tu disciplina, tu constancia, tu compromiso contigo mismo, tienen un valor incalculable. Cuando sigues adelante sin aplausos, demuestras algo profundo, que no lo estás haciendo por aprobación. Que lo haces porque hay algo dentro de ti que sabe que merece más. Que sabe que está en construcción. Que aunque duela, aunque sea lento, aunque nadie lo reconozca, lo importante es no detenerse. Porque en cada paso silencioso se fortalece tu carácter. Porque en cada elección que haces sin que nadie te vea, estás moldeando tu identidad. La cultura actual nos ha acostumbrado a la inmediatez. A mostrar logros, a recibir recompensas rápidas, a compartir resultados. Pero la vida real no funciona así. El éxito duradero, el que se siente bien de verdad, se cocina a fuego lento. Se construye en madrugadas solitarias, en días en los que todo sale mal pero igual lo intentas. En conversaciones honestas contigo mismo. En decisiones difíciles que nadie celebra, pero que tú sabes que eran necesarias. Aprender a seguir sin aplausos es aprender a escuchar tu propia voz por encima del ruido externo. Es confiar en tu proceso incluso cuando parece que nadie más lo entiende. Es poner un pie delante del otro aun cuando el camino esté oscuro. Porque la luz no siempre viene de afuera. Muchas veces, la luz aparece justo después de dar un paso más en la oscuridad. No necesitas validación constante. No necesitas que todos te entiendan. No necesitas demostrar nada a nadie. Lo que necesitas es recordar por qué empezaste. Volver al origen. Volver a ese fuego interno que se encendió el día en que decidiste cambiar. Eso es lo que importa. Eso es lo que sostiene. Y cuando por fin llegas a un punto donde las cosas comienzan a tomar forma, miras atrás y entiendes que los momentos más valiosos no fueron los más visibles. Fueron los más íntimos. Aquellos en los que estuviste a punto de rendirte, pero no lo hiciste. Aquellos en los que nadie te vio, pero tú te elegiste igual. Eso es lo que te transforma. Eso es lo que te hace imparable. Seguir sin aplausos no es resignación. Es fuerza interior. Es madurez emocional. Es la señal de que estás construyendo una vida que tiene cimientos reales. Y esos cimientos, aunque no brillen por fuera, sostienen todo lo demás. Así que si estás en ese punto del camino en el que nadie parece notar tu esfuerzo, no te frustres. Sigue. Aunque nadie te aplauda. Porque tú sabes hacia dónde vas. Porque tú sabes quién estás siendo.
Y porque tú sabes que lo que estás construyendo, en silencio, es tuyo. Y eso basta. Capítulo 17. Tu historia comienza donde otros se detienen. La mayoría de las personas se detienen justo antes de cruzar el umbral. Justo cuando duele más. Justo cuando todo parece más confuso, más pesado, más incierto. Es en ese punto, cuando el mundo parece girar más lento y las fuerzas flaquean, donde muchos abandonan. No porque no tengan talento. No porque no tengan sueños. Sino porque el peso del proceso les hace creer que no pueden más. Pero ahí, en ese borde, es donde tu historia puede comenzar de verdad. Donde decides no detenet. Donde eliges avanzar aún sin garantías. Y eso lo cambia todo. Cada persona que logró algo verdaderamente valioso atravesó esa zona oscura donde no había claridad, donde no había reconocimiento, donde todo dentro decía ya basta. Pero eligieron seguir. No por terquedad, sino por compromiso. No con el resultado, sino consigo mismos. Porque entendieron que no se trataba de alcanzar algo perfecto, sino de transformarse en el proceso. De descubrir de qué están hechos. De comprobar que la fuerza que lo sostenía venía de adentro. Tu historia no comienza con el éxito. Comienza con la elección. Con ese momento en que, pese al miedo, pese a las dudas, pese a la falta de certezas, decides no volver atrás. Decides hacerte cargo de tu camino. Sin excusas. Sin máscaras. Con todo lo que eres, lo bueno, lo herido, lo caótico, lo honesto. Porque no necesitas estar completo para avanzar. Necesitas estar dispuesto. Y estar dispuesto no significa no sentir miedo. Significa caminar con miedo y todo. Significa abrazar el proceso, aunque esté lleno de giros inesperados. Significa aceptarte como estás ahora, sabiendo que estás en construcción. Que lo que viene será distinto porque tú estás cambiando. Esta es tu historia. No la de otro. No la que te dijeron que deberías vivir. Es la tuya. Con tus errores, tus decisiones, tus aprendizajes, tus renacimientos. Es una historia que merece ser contada, aunque no se vea perfecta. Porque es real. Porque nace de un corazón que se niega a rendirse. Porque viene desde adentro. Y es justamente esa autenticidad la que conecta, la que impacta, la que inspira. No las poses, no los filtros, no la apariencia de éxito. Sino la verdad. Tu verdad. Esa que muchos ocultan, pero que tú eliges mostrar. Porque sabes que alguien más necesita escucharla. Porque sabes que al compartirla, no solo sanas tú, le das permiso a otros de hacer lo mismo. Cuando tu historia nace desde ese lugar tan profundo, se convierte en algo más grande que tú. Ya no se trata solo de lograr metas. Se trata de dejar una huella. De ser un faro. De mostrar que sí se puede. Que aunque duela, aunque cueste, aunque tardes, vale la pena. Que rendirse puede parecer una opción, pero que resistir, avanzar, levantarse una vez más, cambia el juego. Hoy estás en el final de este camino, pero también en el principio de otro. No es una línea de llegada. Es un nuevo punto de partida. Ahora sabes algo que antes no sabías. Has caído, has fallado, has sentido que no podías más. Y aún así, estás aquí. Eso te convierte en alguien poderoso. Alguien capaz de escribir su historia desde la conciencia, desde la intención, desde el alma. No olvides nunca esto. Tu historia no se mide por los aplausos que recibes, sino por las veces que decidiste avanzar cuando nadie más lo haría. Y ahí es donde nace el verdadero triunfo. Y si este viaje resonó contigo, si alguna palabra de este libro te movió por dentro, te invito a apoyar este proyecto que nace del corazón. Audiomentores existe para darte contenido con alma, con propósito, con verdad. Tu apoyo nos permite seguir creando, seguir compartiendo, seguir inspirando. Gracias por estar, por escuchar, por creer. Esto recién comienza. Si sentiste que este contenido te ayudó, te motivó, te sostuvo en algún momento difícil o te abrió una nueva perspectiva, te invito con todo el corazón a apoyar nuestro canal. Porque tu apoyo, sea compartiendo, comentando, recomendando o simplemente escuchando, nos permite seguir creando este espacio que ya no es solo nuestro, sino también tuyo. Audiomentores sigue creciendo gracias a ti. Y cada reproducción, cada mensaje, cada gesto de apoyo nos recuerda que no estamos solos en esta misión.
Que somos muchos los que creemos en una vida más auténtica, más consciente y más valiente. Gracias por estar del otro lado. Gracias por elegirte. Gracias por no rendirte. Nos encontramos en el próximo libro. Hasta entonces, seguí caminando. Tu historia recién empieza.